Queridas y queridos estudiantes, esta es la clase de control cortical. Esta clase consta de tres partes, tres cápsulas, tres videos, donde en la primera de ellas vamos a ver generalidades del control motor y al final vamos a ver un poquito de los movimientos que vamos a estudiar en las clases restantes. Comencemos entonces. Esta diapositiva muestra una serie de acciones motoras que realizamos los humanos comúnmente, y estas acciones motoras no están organizadas al azar en esta diapositiva, sino que están organizadas de manera que eh, representen nuestro entendimiento acerca de los distintos niveles de control motor que podemos encontrar. Entonces, primero que nada, esto sería el repertorio motor, ¿cierto? Obviamente aquí faltan cosas que hacemos, pero el repertorio motor se refiere a todo lo que podemos hacer, y aquí hay entonces algunos movimientos representativos. En la primera fila tenemos movimientos, primero que nada, todos estos movimientos los vamos a llamar programas motores. Entonces tenemos programas motores en la primera fila que corresponden a una ejecución que está basada principalmente en circuitos neuronales locales de la médula espinal o del tronco encefálico. Entonces tenemos acá una niña que está respirando, ¿cierto? Entonces ahí hay una acción, ¿cierto?, que es estereotipada, todos respiramos más o menos igual, usando la misma musculatura, y consta de dos fases entonces que se repiten indefinidamente. Respiración. Acá tenemos la deglución, ¿cierto?, donde tomamos el alimento y lo tragamos, ¿cierto? También hay una coordinación ahí entre la musculatura involucrada y que esto todo lo ejecutamos más o menos de la misma manera. Acá tenemos un poquito más complicado ya el acto de la alimentación, ya le sumamos el hecho de alcanzar entonces el alimento con la mano, llevarlo a la boca, ¿cierto? Masticarlo en este caso y deglutirlo. Entonces la masticación aquí como programa motor, ¿cierto? Una acción motora, una secuencia de acciones donde entonces realizamos estos movimientos, este ciclo de movimientos, ¿cierto?, que es estereotipado. Y finalmente, como ejemplo, los reflejos, ya también son programas motores muy simples. Sabemos que se localizan, es cierto, en detalle lo han visto ya, que se localizan efectivamente su ejecución a nivel de la médula espinal, a nivel del segmento emular donde ustedes lo están ejercitando, y en este caso el reflejo rotuliano, ¿cierto?, donde golpeamos el tendón rotuliano y se produce una extensión de la pierna. Entonces tenemos programas motores o movimientos que dependen, su generación es suficiente a nivel de circuitos locales de médula espinal o de tronco encefálico. Tenemos otro tipo de movimientos que son un poquito más complejos, tal vez porque abarcan grupos musculares más grandes o más variados, ¿cierto?, que corresponden en este caso a la postura y el desplazamiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una mujer, ¿cierto?, parada, ¿cierto?, en dos pies, y al lado también para hacer la contraparte, un perrito, ¿cierto?, un animal cuadrúpedo, también en postura bípeda. Entonces la postura bípeda no es trivial, requiere un gran equilibrio, no lo vamos a discutir en esta clase, pero es un ejemplo también de programa motor porque hay una actividad muscular ahí, ¿cierto?, que nos mantiene en pie. Y esto también depende en gran parte de circuitos neuronales que están en la médula principalmente. Luego viene la locomoción, y aquí hay tres variantes de la locomoción, ¿cierto? Podemos caminar, podemos trotar o podemos correr a máxima velocidad, ¿cierto? Pero, de nuevo, la coordinación muscular necesaria, ¿cierto?, entre extremidades, ¿cierto?, entre extremidad izquierda y derecha, y entre grupos musculares agonistas y antagonistas de cada actividad, se logra a nivel local por circuitos que existen en la médula. Entonces, acá está este nivel de control. Luego tenemos un tercer nivel de control, ¿cierto? Y aquí ya no hablamos de movimiento estereotipado, ¿cierto?, porque cada uno lo hace de forma distinta y dependen mucho del aprendizaje.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, coser un botón a una camisa, ¿cierto? Es algo bastante difícil, ¿cierto? Requiere una coordinación importante para primero enhebrar la aguja, ¿cierto? Con el hilo, y luego ustedes tienen que esa aguja pasarla entonces por un pequeño orificio, tienen que ser muy precisos en su movimiento, entonces estamos hablando ahora de movimientos que ya no dependen tanto de circuitos locales, sino que dependen mucho más del control cortical voluntario, que es el objeto de esta clase. Entonces, otro ejemplo, teclear caracteres, ¿cierto? En un celular también depende de un control motor fino, ¿cierto? Nuevamente están involucrados los dedos. Y finalmente, cosa que aquí no se ve porque está mi imagen acá, pero no importa porque las dos sirven, aquí hay una niña que le está hablando a una señora. Entonces, el acto de hablar, de generar, ¿cierto? El lenguaje hablado, es un acto motor que requiere un gran control cortical. ¿Ya? Ustedes pueden pensar en la variedad de movimientos que uno puede realizar, ¿cierto? Para generar el lenguaje hablado, es solo pensar en la cantidad de lenguajes humanos que existen, ¿cierto? Entonces vemos que hay una riqueza enorme de posibles movimientos y estos deben ser aprendidos y son controlados a nivel cortical o la contribución de la corteza a estos movimientos importantes, a diferencia de caminar o correr o trotar o estar de pie, ¿cierto? Que todos más o menos lo hacemos igual, y también a diferencia de respirar o alimentarse, que también todos lo hacemos más o menos de la misma manera. Entonces, esta diapositiva ilustra tres tipos de control motor. Yo no quiero transmitir la idea de que cada movimiento depende exclusivamente de un nivel del control motor, sino que en cada movimiento hay mayor o menor contribución de ciertos niveles. Entonces, si nos vamos aquí arriba, aquí hay menor contribución cortical y mayor contribución de circuitos locales, medulares y del tronco, y acá abajo hay mayor contribución cortical y menor contribución de los circuitos locales, medulares y del tronco. Veamos entonces esto un poquito más del punto de vista anatómico tal vez, o funcional. Acá tenemos, primero que nada, la generación del movimiento depende de todo el sistema nervioso, no solamente los componentes que conocemos como motores del sistema nervioso, sino también aquellos componentes que no son evidentemente motores, como los sistemas sensoriales. Ya, desde que percibimos, desde que los estímulos físicos del mundo, ¿cierto?, estimulan nuestros receptores, y esto genera en nuestro cerebro una percepción del mundo, ¿cierto? Yo a partir de esa percepción voy a elaborar un plan motor, ¿cierto?, para hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, todo el cerebro, y eso incluye también los procesos cognitivos que estén involucrados, ¿cierto? A lo mejor yo voy a planificar una acción, ¿cierto? O la próxima semana, o a las 6:30 de la tarde, hoy tengo una reunión. Todo eso es parte también de, si lo quieren ver, de un proceso que empieza en lo sensorial y termina finalmente en lo motor, ¿cierto? En lo que uno hace. Entonces, acá tenemos nuevamente los programas motores que yo ya les comenté, y estos parten de lo más simple, ya que podríamos decir que son los reflejos, no necesariamente que sean lo más simple, ya todo esto está simplificado esta historia, pero es con objetivo pedagógico. Entonces, desde lo más simple, que serían los reflejos, ¿cierto?, pasando por la deglución, respiración, locomoción, ¿cierto? Y aquí hay un concepto que se llama CPG, ¿cierto?, que es el Central Pattern Generator, que es un generador de patrones centrales, ¿cierto?, que son justamente estas redes neuronales locales cuya sola activación es capaz de producir estos movimientos rítmicos, ya sea de deglución, de respiración, de locomoción, ¿cierto? Y esto se produce solamente por la conectividad que existe en esta red. Entonces es como un hardware, ¿cierto? Es como un circuito impreso que está ahí, que es capaz de generar, por su construcción, es capaz de generar estos movimientos. Entonces tenemos los generadores de patrones centrales, tenemos las redes de circuitos neurales que controlan la postura, que también sería un programa motor. Tenemos los CPG de masticación. La expresión de emociones también sería una especie de programa motor, ¿cierto? Porque todos expresamos las emociones del mismo modo y es muy fácil entre humanos reconocer las emociones. La emoción es genuina, ¿cierto? Cuando fingimos una emoción,
es relativamente fácil detectar que esta es una emoción fingida y no es real, ¿cierto? Porque carece de algunos componentes de movimiento que uno espera o uno sabe detectar en las emociones reales. Los, los movimientos oculares, ¿cierto? También serían movimientos de programas motores, ¿cierto? Porque se ejecutan en secuencias bien definidas. Y finalmente los movimientos de alcance, que los vamos a ver ya como algo que alcance con la extremidad superior, como algo que ya no depende tanto de los circuitos locales, sino que también hay una contribución importante del control postural, perdón, del control cortical. ¿Qué es importante acá destacar? Entonces tenemos este nivel de control a nivel de médula y nivel de tronco. Luego tenemos un sistema que selecciona cuándo debemos hacer eso, ¿cierto? Aquí dice selección, temporalidad, secuencia. Entonces selecciono qué hago o en qué secuencia lo hago y selecciono cuándo lo hago, y esto está a cargo de los núcleos de la base, que lo vamos a ver en otra clase. El cerebelo supervisa que los movimientos que estamos realizando se realicen tal como fueron instruidos. Y tenemos entonces ahora aquí en la cima del control, por entenderlo de alguna manera, ¿cierto? La corteza cerebral, que obviamente contribuye a modular, a iniciar, modular y terminar los programas motores, pero además tiene una gran contribución a las habilidades motores finas, que ya las vimos, ¿cierto?, con los dedos, y a la generación del lenguaje hablado. Vamos entonces a ver en detalle los movimientos de los cuales nos vamos a preocupar el resto de esta clase. Un movimiento donde los primates humanos también, ¿cierto? Pero en general los primates somos muy buenos comparados con las demás especies, son los movimientos de alcance y agarre, ¿ya? Y en la literatura esto ustedes lo van a encontrar como reaching and grasping. Entonces, esto consiste básicamente en que ustedes están frente a algo, a un blanco, el cual quieren tomar entonces con su mano, y para eso entonces dirigen la mano hacia el blanco. En este caso de esta tarea en particular lo toca, luego lo libera, lo retira y luego lo agarra entonces con la mano completa. Entonces este es el grasp. Entonces, como ustedes ven acá, este es efectivamente un macaco el que está haciendo la tarea, pero los humanos, ¿cierto?, somos capaces de hacerla tan bien como los macacos. Y acá entonces está el inicio de la tarea. En este caso, estas son tareas de laboratorio, entonces están muy estandarizadas, ¿cierto? Acá tenemos la mano en la posición de inicio, ¿cierto?, la mano tocando la superficie, luego la dirigimos al blanco y antes de tocar el blanco, la mano ya adopta la forma del tipo de agarre que queremos realizar, porque además los primates somos capaces de realizar distintos tipos de agarre. Entonces, aquí el tipo de agarre es un agarre en pinzas, ¿cierto?, entre el pulgar y el índice, un agarre en pinzas. Entonces, ustedes pueden hacer variantes de esa tarea, ¿cierto? Acá tenemos la misma tarea, en este caso está dividida, ¿cierto? Inicio, transporte, o sea, el alcance cuando yo dirijo la mano al blanco. Aquí toca el blanco, aquí lo suelta, igual que en el caso anterior, y luego hace el agarre de pinza. Entonces, todo esto nos parece simple porque lo hacemos todos los días y sin mayor dificultad. Sin embargo, estas son operaciones complejas y usamos gran parte de la corteza para realizar esas tareas, y eso es lo que vamos a tratar de ver en el resto de esta clase. Y vamos a terminar esta cápsula entonces contando o estableciendo cuáles son las tareas que realiza el sistema nervioso cuando nosotros hacemos algo tan simple como beber una taza de café. Entonces lo primero que ustedes van a hacer cuando se enfrentan a una taza, ¿cierto?, y quieren beber su contenido, es alcanzar la taza. Y para eso tienen que localizar la taza en el espacio, ¿cierto?, saber dónde está, y nuestro cerebro lo que hace entonces es transformar esa información espacial en un movimiento de alcance, ¿ya? Esa computación afortunadamente no la hacemos nosotros, la hace nuestro cerebro por nosotros. Y una vez que está hecha, ¿cierto?, ejecutamos la acción entonces de acercar la mano al blanco. Antes de asir la taza, ¿cierto?, de agarrar la taza, nuestro cerebro debe estar consciente, ¿cierto?, debe saber las propiedades físicas de la taza y transformarlas
Al igual que antes transformamos una información espacial en un movimiento de alcance, ahora transformamos una información física, ¿cierto? Que es la forma de la taza, dónde está el asa de la taza, etcétera, en un movimiento de agarre, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar un huevo, ¿cierto? No es lo mismo que tomar una taza, porque el huevo se puede quebrar si aplican fuerza excesiva. Entonces, ese cálculo tiene que estar hecho antes de ustedes hacer el agarre. Entonces, transformamos las propiedades físicas de la taza, ¿cierto?, en un movimiento de agarre, y ahora sí la podemos tomar. Una vez que la tomamos, ¿cierto?, debemos dirigirla ahora a nuestra boca, y esto es lo mismo que el alcance en el fondo, solamente que ahora cambia el blanco, ¿cierto? El blanco antes estaba fuera de mí, ¿cierto? Ahora el blanco está hacia el individuo que está operando. Y esto requiere también, al igual que en el caso anterior, requiere información espacial. En general uno sabe dónde está la propia boca, ¿cierto? Pero además requiere información sobre el estado actual del brazo, ¿cierto? ¿Dónde está mi brazo? ¿Cuál es la postura? Los ángulos de la mano, etc. El cerebro obviamente no funciona en torno a ángulos ni cosas así, pero la computación, ¿cierto? Este proceso se hace, se realiza. Entonces lo dirige a la boca. Entonces, ¿qué entendemos para las siguientes clases? ¿Qué entendemos de este movimiento de alcance y agarre? Lo que vamos a estudiar en las siguientes clases es las operaciones cerebrales, ¿cierto?, necesarias para planificar y guiar el brazo en un movimiento de alcance y agarre. Son implementadas en parte importante o contribución importante por poblaciones interconectadas de neuronas que están en las distintas cortezas. ¿Qué cortezas? Corteza motora, premotora y corteza parietal.